asustan los misiles. Muchas gracias, Ile, por la invitación y por la introducción. Bien, voy a hablar el día de hoy descubriendo y valorando mi energía femenina. Cada ser humano tiene esta parte femenina y esta parte masculina dentro de nosotros. Sin embargo, a lo largo de mi vida, por alguna razón, esta parte suave y sutil, como decía, y maternal, estaba bastante apagada. Y por varias razones la fui descubriendo y en esta mañana voy a relatar un poco este camino de cómo la descubrí y la empecé a valorar. Voy a empezar con un cuento antiguo, un cuento sufí, porque los cuentos llegan al inconsciente y están llenos de simbolismos. No hay que tomar los cuentos de forma literal, sino que hay que interpretarlos. Entonces este cuento dice así: había una vez, hace mucho tiempo atrás, un reino y un rey, el soberano Harum el-Pusa. Este rey estaba perdidamente enamorado de una esclava, y esta esclava era hermosa, dulce, apasionada, sensible, y él le hacía muchas atenciones. Sin embargo, esta mujer empezó a enfermar, empezó a decaer, a apagarse, a perder este brillo, y él se preocupó mucho. Entonces llamó al sabio del pueblo, al sanador, para que la atienda y vea qué le pasa. Entonces, bien, el sabio llegó, le tomó el pulso, le revisó, habló con ella, iba con las noticias al rey y le dice: su amada está apagada, ¿sí? Porque está enamorada del herrador del pueblo donde ella vivía antes. Tiene dos opciones: o la deja morir o manda a ver al herrador del pueblo, lo emplea en el castillo y deja que ellos se amen. Entonces el rey dijo: ¿dejarla morir o entregarla a otro? Bueno, voy a llamar al herrador. Entonces lo llama, llega el herrador, estos dos se unen, se aman, el castillo vibraba y se escuchaba el amor de estos dos, y el rey enfermó. Llama al sabio y le dice: no puedo vivir así, viéndola a ella así gozar y entregarse a otro. Y entonces el sabio le dice: tenga esta pócima, le vas a dar un poquito de cada pócima en cada comida hasta que el herrador vaya muriendo. Entonces el rey así lo hizo. Hasta que el herrador murió, Farrugia, que era la esclava, entristece, tiene su duelo, al final lo olvida, pasa el tiempo, vuelve a brillar, vuelve a ser esta mujer sensual, sensible. Y ahí el rey la conquista, la hace su reina y gobiernan este reino de la mejor manera. ¿Y qué tiene que ver esto con energía femenina y con mi historia? Que esta es la historia de la humanidad, no solamente mía. Cada personaje de este cuento es una parte de nosotros. Ahora que podemos, como decía Ile, corroborar cada cosa con la parte científica y aquellos mitos y aquellas historias y aquellas supercherías a veces, le podemos dar sentido científico. Entonces, yo lo interpreto así. Este soberano, este rey, es esa parte masculina de nosotros. Es práctico, es lógico, mental, concreta, él hace, lidera. Esta parte femenina de nosotros
es esa mujer dentro de nosotros que es sensible, es el corazón, que es apasionada, que es creativa, que sabe lo que quiere para nosotros y le da la orden al rey para que lo haga. Bien dicen que tras de todo hombre hay una gran mujer que es la verdadera que está gobernando. Entonces, el sabio del reino es nuestro sanador interno, es nuestro ser superior. Y el errador es nuestro ego, aquellas historias inconscientes, aquellos programas que tenemos todos, que vienen de nuestra familia, de nuestros ancestros, de la sociedad, aquellos miedos irracionales que nos hacen comportar de una manera u otra. Entonces, tenemos ahí el hemisferio izquierdo del cerebro, el lado masculino, el hemisferio derecho, el lado femenino, el cerebro superior, que es la que más se demora en desarrollar en el ser humano, donde está la corteza cerebral y corteza prefrontal media, es esa parte reflexiva nuestra que ve las cosas desde una perspectiva mucho más amplia y te da las herramientas para que salgas de una situación. Y el cerebro inferior vendría a ser el ego porque viene de la parte del tronco cerebral que rige todo lo que tiene que ver con la supervivencia, el miedo, y si hago esto me voy a quedar sin lo otro, y si salgo de aquí luego no voy a poder salir. Pero esa parte hay que trascenderla. Entonces mi historia es como esta esclava de quizás los programas inconscientes, de los miedos profundos, de muchas razones, de las expectativas de los demás también, logra matar de alguna forma a este errador, que es como repetir historias o entregarse a algo conocido, seguro, pero que no es lo mejor para ella. Y logra unirse a este rey para gobernar su reino, que es mi vida, que es la vida de cada uno. Siguiente. Y me considero una buscadora porque mis padres, algo que hicieron muy bien, es decirme cada que tenía una duda, o sea, no te quedes con la incógnita, pregunta, siempre anda más allá. ¿Por qué? Siempre contestaban mis porqués. Pero mi búsqueda en este camino de encontrar y reconocer, valorar mi energía femenina, empezó cuando yo enfermé. Porque en mi vida fui siempre muy práctica, lógica, mental. Jamás me veía usando falda ni nada así sensible. Entonces estudié Derecho porque quería solucionar los problemas, porque alguien tiene que hacerlo, ¿no? Estar en las lloriqueaderas, ¿no? Y ponerse sensible, no, porque eso no funciona, hay que resolver. Y en este camino, bien, me interesó mucho el crimen, la criminología, y había que resolver los problemas. Pero empecé a enfermar porque detrás de eso habían miedos que se habían hospedado en mis riñones. Entonces, y en esta búsqueda de descubrirme, de reconocerme, empecé a encontrar otras mujeres que andaban en lo mismo. Y encontré en algún momento cuando me fui de pique, la primera vez en mi vida, y encontré la cosmovisión andina, que es ir al origen de todo, cómo veían las cosas nuestros ancestros. Y hay muchos principios que me resonaron mucho y dije, wow, ahí descubrí esto, la energía femenina, energía masculina. Y entendí esto del sagrado masculino y el sagrado femenino, que los siguientes charlistas le van a profundizar y no me voy a ahondar aquí. Pero sucede que esto lógico, mental, práctico, la fuerza, protector, ejecutor, era mi parte masculina que estaba bastante bien. Y mi parte femenina, esa parte creativa,
intuitiva, nutriente, empática, receptiva y amorosa, no estaba ni a nivel de esclava, sino que estaba anulada. Entonces, está hermoso todo eso, yo quiero eso, pero no es de ponerme una falda y ya, soy. Entonces, me di cuenta de esto y a la vez que iba en este camino, siguiente, por favor, empecé a experimentar esta energía de diferentes formas. Con los círculos de mujeres, conociendo mis ciclos menstruales, viviendo a plenitud el embarazo, el parto, el puerperio, la maternidad, la lactancia y finalmente acompañando a otras mujeres. Además de lo que les he contado, mucha parte de mi vida tuve menstruaciones bastante dolorosas, porque era una negación de eso tan nuestro. Y encontré a otras mujeres y con ellas hicimos el grupo Mujeres en Círculo Guayaquil. Leímos un libro de una psicóloga junguiana que se llama John Shinoda Bolen, El Millonésimo Círculo, se los recomiendo mucho. Y resulta que cuando muchas mujeres se unen en un círculo y empiezan simplemente a activar esa receptividad de escucharnos, de sostenernos, de estar ahí, la una para la otra, automáticamente empezamos a sanar entre todas y a vernos como hermanas, a activar ese sentido de cooperar, de no competir, de no criticarnos ya, sino ver cómo salimos adelante juntas. Y estos círculos para mí fueron muy poderosos, se convirtieron como en una espiral de que cuando una iba avanzando un escalón, la iba llevando a la otra para ver cómo íbamos avanzando juntas. Y con estas mujeres entendí cómo la menstruación era un don para nosotros, para nosotras. Cómo en la antigüedad, y que no nos han contado nunca, las mujeres se reunían en una carpa roja porque sabían que en ese momento, si estabas calmada y si te permitías recibir ese regalo, podías recibir una visión del Gran Espíritu. Y esa visión era tan importante, tenía tanto valor para tu vida y para la de la comunidad, que era la decisión que tomaba la comunidad para algún problema que tenían que solucionar. Entonces, cuando entendí eso, y luego, como dice Ile, tenía que ver el libro a ver si de verdad esto pasaba. Y una amiga que es neurocirujana me mandó el artículo de la revista Science, no sé qué, y efectivamente, resulta que en esta etapa, el neocórtex, que es la parte que más se demora en desarrollar, tiene un gran movimiento, se estimula en este momento. Significa que si dejamos de tomarnos la pastilla y nos cerramos así a esa introspección, podríamos aprovecharlo para tener la reflexión del mes de lo que tengo que hacer para solucionar este otro problema. Y es así que, bueno, no les había contado que en este camino me casé y como, claro, yo era lógica, mental, práctica, me casé con un hombre maravilloso, sensible, creativo, escribe poemas. Entonces él era mi maestro. Y entonces quedé embarazada y yo que había recorrido este camino, me decía a mí misma, ok, he mejorado un montón, ya me siento mucho mejor con esta parte suave y sutil en mí. Sin embargo, esa parte maternal estaba negadísima. No había podido cuidar ni a un perro. Y si venía un niño, por fuera intentaba hacer algo, acercarme, pero por dentro lo rechazaba completamente. Entonces yo me dije, si yo tengo un parto
traumático, no natural, de la forma que yo quiero, tengo miedo de desconectarme con esa niña y de que todo el trabajo que había hecho hasta ahora se vaya al traste. Entonces, en este grupo de estas mujeres en círculo que son poderosísimas, trajimos a una chamana que se llama Andrea Herrera a Tecocoli. Es una bendición porque ella va donde los mapuches, donde las indígenas, donde los pueblos más ancestrales, a recoger todo eso que no nos han contado y a esparcirla por el mundo para que más mujeres se den cuenta y conozcan todo el potencial que nadie nos dijo. Y con ella hicimos una sesión maravillosa donde pude sacar todos mis miedos al parto y reconocer que eran heredados de mamá, abuela y quién sabe quién es más. Y aunque aún tenía miedo, me decidí a parir en casa. Porque yo decía, bueno, todas mis amigas han pasado por una cesárea, son excelentes madres, pero antes ya eran maternales. Y todas las mujeres de mi generación han pasado por una cesárea, son excelentes madres, pero yo no me quiero perder de eso, de un parto. Es así que me preparé desde el día 1 que supo que estaba embarazada. Y gracias a mi madre que está aquí, que aunque tenía ella miedo, nunca me lo dijo y se aguantó. Y mi padre que me dijo, te apoyo, mijita. No solo es una buena decisión, es la mejor decisión que has tomado. Mi pareja que se moría de miedo, pero en el camino fuimos encontrando otras parejas que también lo habían hecho y había sido una experiencia increíble. Y también fue un defensor del parto respetado. Mis amigas, una ginecóloga que se las puso todas. Mi dula, una dula es una acompañante al parto, que después de una labor de parto, debo aclarar que tan importante para mí fue el parto como la labor de parto. Me habían contado que la mujer se va como a otro planeta en este momento para permitirse conectarse con ese instinto materno, con esa parte salvaje y poder parir. Porque la mente, lo que me había gobernado a mí todo el tiempo, no pare. La que pare es el instinto. Entonces, la labor de parto fue en casa, en una tina, con una pelota, con frutas, totalmente nutrida y consentida como toda mujer se merece, sin apurar mis tiempos, sin decirme, si no te dilatas hasta tal hora, aquí nos vamos al hospital. Nadie se le ocurrió decirme eso. Y en la labor de parto ocurrió algo tan maravilloso en mi vida que cuando estaba en 6 centímetros, llegué a la tina, una tina caliente llena de agua, y mi madre, que estaba al lado mío, cogió una tacita y esta tacita empezó a regarme agua en el cuerpo. Y recuerdo con tanta ternura, con tanto cariño, con tanto amor, que si alguna vez había algún espacio dentro de mí que sentí que no había tenido eso, en ese momento se llenó ese espacio. Y lo que quizá hubiera requerido una terapia o alguna cosa más profunda, en ese momento empezó a llenarse eso y me fui lloré en ese momento y me fui en un sueño profundo. Yo creo que a otro planeta porque me desconecté completamente, dormí con 6 centímetros de dilatación y en plena labor. Y cuando despertó ya no Estefanía la de antes, despertó una mujer salvaje, decidida, que ya estaba con el cerebro mamífero activado y dije, ya, los ojos desorbitados y tuve mi parto. Una niña hermosa de 8 libras
con una vuelta de cordón, que intentaba salir, no podía, pero como es una guerrera esta niña, que vino a enseñarme tanto, ella hasta que intentó 1000 veces y salió. Y es aquí cuando marcó un antes y un después en mi vida. La maternidad nos marca a todas definitivamente. No es menos madre si tienes un parto natural, cesárea, no eres menos madre. Sin embargo, esta experiencia a mí me dejó en claro que es un regalo parir. Creo que el ser humano ha intentado emular artificialmente una droga que medianamente se parezca a eso que la mujer experimenta en ese momento. La cantidad de oxitocina, que es la hormona del amor, que se segrega en ese momento, la adrenalina que está a tope y en ese momento baja para darte un estado de paz y bienestar, que sientes que estás conectado con el planeta y que todo es simplemente perfecto. No estás dormida, anestesiada, estás vibrando, viviendo al máximo. Cada vez que quiero entrar en unidad con el mundo, solo recuerdo en ese momento y ya estoy ahí. Entonces, cuando pusieron a mi hija encima y ocurrió todo lo que yo quería, del piel con piel, no me despegaron nunca de ella, estuvo siempre conmigo, una lactancia bastante fluida. Y ocurrió luego el puerperio, que dicen que son los 40 días. Sin embargo, el puerperio dura mucho más. Los primeros 40 días son más intensos. Y en este estado meditativo, porque los hombres tienen que sentarse en posición de flor de loto y media hora, los pranas ni llamas, y para poder alcanzar ese estado meditativo, que la mujer lo tiene de forma natural. Porque el puerperio, cuando está respetado, cuando estás contenida, sostenida, es un estado meditativo en el que puedes ir a tu pasado, a tu futuro, a otro mundo, a tu inconsciente, de forma natural. Entonces, el puerperio para mí fue lleno de sueños, de visiones, de formas en cómo yo me relacionaba con mi cuerpo, con mi pareja, con mi entorno. Y debo aclarar algo, que cuando yo quedé embarazada, antes de quedar embarazada, yo estaba participando para un concurso para ser jueza de violencia intrafamiliar. Entonces, pasó el embarazo y yo seguía ahí, bueno, si sale, sale, si no, ya. Y hasta que el momento en que estaba pariendo, bueno, antes, los días que ya estaba para dar a luz, me notifican que ya es jueza. Entonces, claro, como antes de parir yo decía, como todas las mujeres, dejan al muchacho y se van a trabajar y no ha pasado nada, así ha de ser, ¿no? Pero nadie nos cuenta que es horrible, que es desconectarte de ti misma. Entonces, pasó las 12 semanas más maravillosas, que son cortísimas, y son así porque la mayoría de mujeres no despertamos a exigir que sean más. Porque estos espacios hacen que nos conectemos con esa feminidad y esa importancia de la vida. Si nos uniéramos más, seguramente no serían 12 semanas, serían mínimo 6 meses. Y es así que volví a trabajar con el corazón partido, sin imaginarme que iba a ser así de fuerte. Sin embargo, era algo que yo había soñado también, era mi vida profesional y aquella escisión que todas las mujeres tenemos entre mi vida profesional y ser madre, mi vida profesional y ser madre, y estamos como divididas. Lo logré transitar gracias a mi familia, que me apoyó mucho en todo sentido, y con esta energía femenina, estar en un juzgado de violencia intrafamiliar, con esta maternidad que me invadía,
Era una experiencia la más fuerte que pude haber sentido en mi vida. Dando de lactar exclusivamente, extrayéndome sin que mi hija tome otra leche que no sea la mía. Además, debo decir que la lactancia es una de las cosas más hermosas que le puede pasar a una mujer. Es la entrega más completa que alguien puede hacer por otro ser humano. Y que dices, pero ¿cómo? Alguien me decía, pero ya dale biberón o algo. No, nadie se le ocurría decirme eso, la verdad, porque si está loca, había parido en casa, ¿qué me voy a ocurrir a decirle algo? Pues para que me pegue quizás. Entonces, seguía dando de lactar y debo decir también que de lo que nos perdemos las mujeres al dar de lactar con ese salvajismo, con esa parte mamífera, es que se pueden tener hasta orgasmos dando de lactar. Lo había leído y no sabía que era posible, y sí es posible. Cuando te dejas llevar y estás ahí viviendo tu naturaleza. Y entonces volví a trabajar. El entorno era, a pesar de lo duro que era el trabajo de recibir diariamente casos de violencia intrafamiliar, tuve un equipo maravilloso, muy comprensivo, que estaba para todas. A veces llevaba a mi hija al trabajo y la verdad es que ayudó mucho a poder conciliar. Y algo que quiero compartir es que cuando tenemos esta energía femenina, a pesar de que era jueza y que está asociada con juzgar a los demás, yo aprendí a comprender a los demás. Al principio sufría, sí, porque ¿cómo puede haber tanto horror en la vida? Pero después logré, con ese sentido maternal quizás, entender cada historia y aceptar el mundo tal como es. Ponía mi granito de arena para apagar incendios a veces, o para aportar en algo a cada ser humano, pero me dio la visión de aceptar todo tal como es. Por ejemplo, si había un hombre alcohólico en ese momento y le pones la etiqueta de alcohólico, patán, agresivo, pero algo de mí me decía, deja de tomar, y cuando dejes de tomar te va a dar mucho miedo y luego te va a dar mucha tristeza, pero tienes que ir ahí, a esa tristeza, porque eso es lo que genera todo lo que te está pasando. Y se ponían a llorar así. O a mujeres también, que proyectaban sus miedos, sus frustraciones en el otro, y al final le decían, sí, ocurrió la violencia, pero libérate tú de tus miedos y deja de culparlo a él. Entonces, hasta ahí. Y llegó el momento en que volvió el errador, que eran mis miedos, mis temores, la sensación de que veía familias destruidas que te habían tenido seguramente el origen de sus problemas en la infancia, y yo estaba siendo una mamá a medio tiempo, aunque tenía mi permiso de lactancia, las 2 horas que te da el Estado, pero era una mamá a medio tiempo y sufría mucho de vivir esto, de no vivir intensamente esta etapa. Entonces volvieron mis riñones a afectarse. Llegó un momento en que estaba postrada en una cama y ya no quería levantarme. Y los médicos simplemente me decían, es idiopático, de origen desconocido, posiblemente congénito. Entonces, ¿ya qué se va a hacer? Pero yo siempre me pregunté, ¿por qué me pasa esto? Y llegó un momento en que se activó este sabio interno, este sanador interno, que con mucho fervor oré y le pedí a Dios, por favor, en voz alta y ante un fuego, dime, ¿por qué me pasa esto? ¿Para qué me pasa esto? ¿Y qué debo aprender de esto? Y fue mágico. En un mes estaba medianamente resuelto, había parado el dolor, había parado la inflamación, había visto un video de Enrique Corbera, había entendido el 90% de lo que me pasaba.
sabía que era yo quien generaba todo eso. Eran mis miedos, eran mis contradicciones, mis incoherencias. Ahora sé que puedo ser mi sanadora interna, puedo ser mi sabia interior. No tengo este miedo ya ni a enfermar, ni a morir, porque sé que todo depende de mí. Y lo que había en el video, cuando sana una mujer, sana una familia, sana la comunidad. Si sana la comunidad, sana una ciudad, un país, y se va multiplicando el amor. Gracias a mi pareja también, que en toda esta locura, aunque no me entendía, ¿quién me va a entender? Estuvo ahí y logró hacer este camino más fácil. Muchas gracias a todos.